Vamos a lo nuestro. Dólar blue, hoy 1.360 pesos, volvió a perforar el techo. El riesgo país 1.441, los dos subieron, de ayer a hoy. Hay una caída del empleo del que vamos a hablar en el segundo bloque. Hay una caída de la actividad económica. La pobreza sigue estando allí o multiplicándose. ¿A qué niveles vamos a llegar? Me parece que ya es tiempo de empezar a pensar en algunas otras instancias más allá del el equilibrio fiscal, ¿no? Porque el tiempo apremia y aceptar la realidad tiene por lo menos dos connotaciones. Por un lado, supone no engañarse, ver las cosas correctamente. Y en este caso, la aceptación pasa por el intelecto. Por otro lado, puede suponer también resignarse a las cosas tal como están, y ahí déjalo, no lo cambies, seguimos igual. Aquí la aceptación ya no pasaría por el intelecto, sino por la voluntad y el deseo, o el conformismo. En el orden social, esta resignación puede resultar peligrosa. El peso del presente no debe impedir imaginar un futuro próximo en el que emerge una nueva clase política con un espíritu distinto y una nueva forma de gobernar. La política avanza sujeta a una fricción entre utopía y realidad. La utopía libertaria nació en los medios y en las redes sociales hará ¿cuánto? Unos 4 o 5 años. Pero fue cobrando cuerpo en la campaña electoral con el contundente triunfo de un outsider de la política y de inmediato tuvo que afrontar las exigencias de montar una gobernabilidad capaz de ofrecer resultados ante la crisis, tanto en el plano ejecutivo como en el plano legislativo. Algo que habíamos anticipado nosotros en este programa el año pasado, antes del balotaje inclusive, ante la posibilidad de lo que después sería la gran sorpresa que ganara Milei, ¿no? Al principio ese empeño se llevó a cabo imbuido del tono profético, con tintes anárquicos, que proclamaba la eliminación total del Estado. Generó estupor en el populismo, claro, amante obsesivo del Estado, ¿no? La contracara de esto que estaba proponiendo la libertad avanza. Si bien esta intención prosigue intacta en el ánimo del presidente, recordemos, hace unos días acaba de afirmar que es el topo que destruye el Estado desde adentro. ¿Se acuerdan esa nota que le hicieron? Inmediatamente confronta con 3 situaciones de poder. La del poder institucional, que le hace valer su condición minoritaria en el Congreso. La del poder de la calle, que hace uso de la violencia en alianza con la oposición política más agresiva. Y la del poder moral, con valores de raigambre religiosa, que transmite de cara al gobierno concepciones contrapuestas. De eso hablamos ayer. Ya se ha visto cómo el gobierno logró arrancar del Senado el respaldo parcial a una ley de bases, desguazada, por cierto, con respecto a la aprobada previamente en la Cámara Baja. A raíz de esto, se ha formado en el Ejecutivo una dirigencia con arraigo en experiencias pasadas y voluntad
de negociar, de ceder, de transar. Se dieron cuenta que ese es el juego de la política, al menos en Argentina. Ese contraste es sugestivo. Pareciera que al soberbio ejecutivismo de los primeros meses de este gobierno, la necesidad de las cosas los obliga a encarar trámites más prosaicos. Entre los insultos de quienes dicen ser el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, se abriría paso entonces un entendimiento de la política que no descarta mejores modales. Bueno, bienvenidos sean, ¿no? Y siempre y cuando prevalezcan en el tiempo. Un cambio estamos notando en la verborragia del señor presidente. Este estilo convoca a una oposición moderada que exhibe un faccionalismo, diría yo, en sus filas y una caducidad de los liderazgos, en particular en un partido de la dimensión histórica de la Unión Cívica Radical. Y es muy preocupante. El papel protagónico hasta el momento excluyente de Javier Milei es, asimismo, función de esta compleja trama en la que pujan muchos pretendientes sin que ninguno logre por ahora prevalecer. Frente a la oposición moderada se mantiene, no sin problemas, la oposición del kirchnerismo, que obviamente es un río revuelto, donde el que quiere asomar la cabeza encuentra otro que se la tira hacia abajo. Y pese a detentar la mayoría en el Senado, los acuerdos de la oposición moderada con el oficialismo lograron derrotar, con el concurso de la vicepresidente, por cierto, a ese bloque contestatario que además sufrió algunas disidencias. Digo todo esto porque es una película que se va a repetir, pero ahora en la Cámara Baja, seguramente entre mañana y pasado. La intransigente oposición del kirchnerismo no fue novedosa, ya que jugó de nuevo la carta de la violencia callejera para imponer una estrategia parlamentaria. Una película que ya vimos, ¿no? Fracasaron, pero esa fórmula revela cómo siguen haciendo de la suya en la memoria de una turbulencia desestabilizante que hizo su primer ensayo, y fue exitoso, con motivo de la renuncia del presidente de la Rúa. Claro, los más jóvenes no lo tienen demasiado presente, pero esto pasó. Y no solo esto, es un paradigma contestatario de ya larga vigencia, es casi de manual para el kirchnerismo. Aquel episodio de principios de este siglo, impulsado por la violencia que estalló en la provincia de Buenos Aires en forma de saqueos, zonas liberadas, a la cual el oficialismo sumó en su momento una represión cargada de víctimas fatales, dejó el penoso antecedente de que se puede inducir la renuncia de un presidente desatando furias y tumultos. Bueno, de hecho, se dice que en esa oportunidad, justamente opositores al gobierno, liderados por el que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que le llaman políticamente el cabezón, aquel que dijo: el que deposita dólares recibirá dólares, ¿recuerdan? Como que azuzó este tipo de cosas. No faltan en estos tiempos otros con las mismas intenciones. Porque además, por segunda vez, en aquel entonces, se fraguó esa maniobra durante el gobierno de Mauricio Macri con motivos de un proyecto de reforma de la seguridad social. ¿Se acuerdan? La oposición parlamentaria
se apoyó en aquel momento en la violencia de las calles para suspender la sesión del Congreso. No, ¿cómo vamos a hacer? Pretendieron hacerlo ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a sesionar? Si afuera están reprimiendo. Y en realidad las imágenes mostraban lo contrario. Este temperamento, de alguna manera, generó lo que en ese momento, recordemos, cayeron toneladas de piedra, 14, dicen algunos, 7, 28, me da lo mismo, y hasta la aparición del famoso hombre mortero, después candidato, prófugo primero, después candidato. Este temperamento renació hace apenas días, abriendo el telón a una misma escenografía de piedras, incendio, destrucción del espacio público por parte de unos actores en pugna en una represión legal. Lo que pasa es que la palabra represión las hacen retrotraer malintencionadamente a la etapa más negra de la República Argentina en la década del 70. Reprimir cuando se viola y cuando hay cuestiones flagrantes no es un delito. El delito es el que conviene en hacer, en generar ese acto agresivo. Pero bueno, en esta ocasión fracasaron, aunque eso no elimina la partida que se entabla entre quienes condenan la sedición y quienes en la vereda de enfrente condenan represiones autoritarias y salen a los gritos a decirlo. Relato sobre el que construyeron una exagerada carga para con las fuerzas de la ley. Todo el que tiene un uniforme, es represor. Ahora, después individualmente recurren al que tiene el uniforme frente a un hecho de violencia cometido, ya sea por la narcocriminalidad, ya sea por los motochorros, los patachorros y todo ese tipo de cuestiones. Ahí los adoran. Miren, tanto más complejo es el tema del poder moral. En ese ámbito en que se disputa, como dice el gobierno, una batalla cultural, significa más por el extremismo que por la moderación del discurso, la Iglesia Católica tuvo voces contradictorias. Hablamos ayer de ese tema en nuestro editorial. Una cosa es aceptar la realidad y otra, muy distinta, es resignarse ante ella. El país necesita a quienes puedan mirar hacia adelante y crear otros modos de gobernar y otra manera de legislar. Insisto en lo que tantas veces he dicho en este programa durante 13 años. ¿Por qué se llama parlamento? Porque viene de la palabra parlare. Y eso es hablar, es dialogar, es intercambiar ideas, es aportar ideas con el objetivo del bien común, no de determinados lobbies que se van generando por intereses, todos contra el propio Estado. Y el Estado, ahora sí lo está entendiendo mejor el pueblo, el Estado somos nosotros, el pueblo. Miren, Puyaro, Leair Llora, gobernador de Córdoba, Correjo, hoy precisamente tienen previsto un encuentro con los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, el cordobés, y Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, del que también tendrían participación algunos otros mandatarios provinciales. Esto es antes de que se vuelva a tratar la ley que vuelve a la Cámara de Origen, la ley de bases que vuelve a la Cámara de Origen, que es la Cámara Baja. Diálogo, amigos. De eso se trata. El país necesita con urgencia soluciones, en particular para la reactivación de la economía, que está muy deprimida, y en particular también
para la recuperación de empleos perdidos, ya llegamos a los 100.000, más la generación de inversiones y nuevos puestos de trabajo. Pero para todo eso se necesita un marco. ¿Qué sería de una sociedad si no existen las normas, las leyes, los decretos, las formas? Imagínense, para ponerlo en un lugar común y simple, imagínense sin normas de tránsito lo que sería. Chocaríamos en todas las esquinas. Mataríamos peatones a 4 manos. Y aún habiendo normas, muchas veces no las respetamos. Pero urge de alguna manera tener las herramientas y el instrumento básico para poder ordenar. Y para eso está el poder legislativo. No es oponerse por las dudas, como van a ser 3 legisladores que ya dijeron, no sé, pero yo voto en contra. Ahora, ¿por qué? Pero voto en contra, no estoy de acuerdo con la idea de base. Pero proponeme una idea que sea en función y en beneficio de la sociedad, no de los intereses corporativos que pululan por el salón de los pasos perdidos generalmente del Congreso de la Nación para ver de qué manera hacen lobby para sus propios intereses. El Estado no banca más. El Estado no puede seguir bancando ese tipo de situación, ni a empresarios, ni a gremialistas, ni a políticos, ni a ningún tipo de aquellos que quieran servirse del Estado. No es una bolsa de empleo tampoco el Estado. Porque alguna vez hay que entender que el Estado somos nosotros. Quienes están al frente del Estado son nuestros mandantes, son los gerentes que pusimos ahí para que administren lo que es de nuestra propiedad, que se genera con el esfuerzo del trabajo, con los aportes, con los impuestos. Cuando lo entendamos así, y ya lo venimos entendiendo, ya no son más su excelencia el señor diputado, el señor senador, el señor presidente, el señor ministro, el señor gobernador, el señor intendente. Son gente como nosotros, nacidos de la propia sociedad. Si son corruptos es porque tenemos una sociedad corrupta. Y si son sanos es porque empezamos a pensar que ser sanos es mejor y más beneficioso que ser corruptos. Los resultados son absolutamente distintos. Miren, se dice que Aristóteles, Maquiavelo, Bismarck y Churchill se refirieron a la política como el arte de lo posible. ¿Lo escucharon, señores, que abrazaron la actividad política? El arte de lo posible. Tal vez todos los sectores que cabalgan sobre ella entiendan, me refiero a la política, ¿no? Entiendan de una vez y para siempre que el país necesita ideas, diálogos, para juntos proyectar una Argentina diferente. Las reuniones de comisión para preparar precisamente las sesiones en ambas cámaras son para eso. Son para aportar ideas. Che, mira, tengo una idea, vamos a hacer con esto. Me lo dijo el ministro de tal cosa o el presidente me mandó este proyecto. Pero esto se puede mejorar. Y si sacamos esto y le agregamos esto, qué buena idea, listo, aportémoslo. No, ¿saben qué? Se pintan de guerra ya en la reunión de comisiones. ¿Para qué son las reuniones de comisiones? Para ponerse de acuerdo en los proyectos presentados, nacido o desde el Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, para ser tratados luego en el recinto y convertirlos formalmente, como manda la Constitución, en ley. Para que todos además respetemos esas leyes y no las violemos. Bueno, ellos son precisamente los que comienzan violándolas. Y ellos son los que se sientan hasta separados.
Acá venimos todos nosotros, los kirchneristas, allá todo en la UCR, allá van todos la Libertad Avanza. No importa, sentate uno al lado del otro, no son enemigos. Son adversarios ideológicamente, pero más de una vez lo hemos dicho, a poco que uno se ponga a hablar en serio, ¿no? Y con gente que esté capacitada para hablar, porque también hay sentados en la banca y en algunos ministerios o en alguna subsecretaría o en algunas direcciones gente que no está capacitada para estar sentados allí, gente que incluso no saben leer. No estoy exagerando. Entonces es sentarse para mejorar todas las propuestas en beneficio del pueblo, porque es el pueblo el que lo sentó en ese lugar y para esa función. Se debe entender, es tan sencillito como eso. Yo podría hacerle un gran discurso periodístico de la alta política, pero miren, es más claro es esto. Más sencillo de entenderlo es así. Diálogo. Como sucede en cualquier orden, en la actividad privada, y voy a seguir poniendo el ejemplo de la actividad privada, primero porque la conozco, y lo conozco profundamente, porque lo he ejercido esa actividad. Y segundo porque, bueno, va de suyo, que tiene lógica. Cuando se juntan las distintas gerencias de una empresa, cada quien defiende la posición de su área, ¿no? Bueno, si en este área ustedes me proveen desde aquel lugar, desde logística, tal o cual cosa, yo podría vender más. Pero ahí no son enemigos. No dicen, no te vamos a votar porque bueno, no me gusta tu corbata. No, están todos unidos para lograr el objetivo de progresar en la empresa. Por ahí leía los otros días. Yo posteé algo referido a la importancia del sector empresario generando fuentes de trabajo y arriesgando sus propios capitales en pos de ¿qué? De su rentabilidad, ¿no? Un abogado cuando defiende a alguien le cobra honorario, claro. Un médico cuando opera, claro. Un obrero cuando va a trabajar lo hace por la contraprestación de un sueldo. ¿Y dónde está la parte mala de que un empresario pretenda ganar dinero? Y alguien posteó por ahí abajo, conozco su ideología obviamente, conozco la persona también, posteó algo así como que, y sí, los que están delante del carro tirando para que el país salga adelante son los que también tienen mejores beneficios. Bueno, arriesgaron para eso. ¿Dónde está la parte mala? Hay que cambiar la parte de la marchita que dice combatiendo al capital, porque sin capital no hay trabajo. A ver si se entiende de una vez por todas. Vaca muerta está, el fracking está, pero hay que invertir para perforar esos 3 kilómetros que hay hacia abajo y poder extraer ese petróleo y ese gas para poder venderlo, para poder utilizarlo en el Estado, para poder bajar los costos. ¿Con qué se hace eso? ¿Cantando la marcha? No. ¿Con los corruptos? Tampoco. Se hace con inversión, pero el que va a invertir quiere reglas de juego que sean claras y que sean equitativas, que me defienda, que defienda mis derechos. El Estado lo que debe hacer, sí, en nombre de la sociedad, no en nombre de su propia ideología y nada más que de su propia ideología, es defender los intereses de todos. Vas a explotar vaca muerta, estas son las condiciones. Esto está en mi territorio, esto vale esto. Ustedes van a poner el capital, nosotros vamos a poner la materia prima, la que está ahí soterrada. Entonces, definitivamente, esto es tan sencillo como eso. Veremos qué va a pasar hoy, veremos qué va a pasar mañana y veremos qué va a pasar pasado en el recinto con el tratamiento de la ley de bases. No es decir, yo no la voy a votar, porque, no la voy a votar, a este gobierno no le voto nada. Pero dame una razón. Y si vos crees que va a tropezar, el Poder Legislativo tiene que darle las herramientas necesarias
al Poder Ejecutivo, pero también sirve de contralor. Y si se equivocan y lo que está buscando es que se caigan porque perdiste tus privilegios, y bueno, no seas tonto, dásela. El problema es que saben que si le llegan a dar una buena ley y todo sale bien, se perdieron todos los privilegios y los curros. Y ese es el verdadero problema que tenemos hoy día. Yo digo, así como Aristóteles, Maquiavelo, Bismarck, Churchill dijeron que la política era el arte de lo posible, yo creo que es el arte de lo posible. Lo que tienen que entender los señores que abrazaron la actividad política en todos los órdenes, que esa posibilidad que se logre sea siempre en defensa de los intereses del pueblo y de toda la sociedad, no de un sector determinado. ¿Y esto saben por qué? Porque el tiempo apremia.